Son los hitos del desarrollo. La mayoría de nosotros conocemos esto de que el desarrollo, la evolución es de posturas bajas hasta lograr la marcha independiente, es lo que hemos estudiado la mayoría, cómo el chico va evolucionando, y hay muchas teorías que hablan de que esta maduración se debe a que evolucionan los reflejos. Hay otras teorías que hablan de la mielinización de centros del sistema nervioso central, la mielinización del sistema de centro jerárquico, y con la que estamos más afinados nosotros es con la relación que tiene el niño con el entorno, ¿sí? Que es lo que estamos más de acuerdo. Bueno, nosotros no vamos a seguir esta regla de desarrollo hoy, vamos a cortar la estructura y lo vamos a ver desde un punto de vista más biomecánico. Yo creo que esto de la evolución mes a mes la podemos encontrar en cualquier otro libro, en otro video, incluso hay cosas de YouTube. A mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que ustedes entiendan, que es lo que hablábamos con Federico, cómo el chico alcanza estos hitos, qué es lo que tiene que pasar en una parte del cuerpo para que otra parte del cuerpo pueda funcionar. Entonces, ahí vamos a poder darnos cuenta de qué es lo que no pasó para que el chico esté en las condiciones que hoy está. Yo me tomé la libertad, por supuesto, con el consentimiento informado de los papás, de poner videos de mis pacientes, así que les pido que no graben estas cosas porque los papás me autorizaron, pero no para grabar. Este hombre, este señor Kessel, hace en los años 40 hablaba de que el desarrollo tiene una dirección que va desde la cabeza hasta para los pies, es decir, que tiene una dirección cefalocaudal. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un control de la parte superior para que la parte más baja, la parte siguiente, se active. Es decir, por ejemplo, si yo quiero levantar la cabeza, tiene que haber una activación de los músculos interescapulares para que ese músculo que levanta la cabeza tenga un punto fijo, un punto de estabilidad para que esa cabeza esté estable. Si yo quiero activar las escápulas, tienen que empezar a activarse los músculos de la columna vertebral a nivel dorsal, y así progresivamente tiene que ir preparándose una parte caudal, una parte más baja, para que una parte más cefálica, más superior, se pueda activar, ¿sí? Entonces tiene que la parte de arriba, la parte superior, la parte más cefálica, va a ir preparando la parte más inferior. Esto es una ley que se produce en todos los niños, en todas las pautas del desarrollo, y es una ley que nosotros, los terapeutas, tenemos que respetar, que es obligación para nosotros tener en cuenta, porque no podemos ir a tratar un pie si una pelvis no ha madurado en componentes de movimiento, ¿sí? No podemos ir a tratar una mano espástica si una escápula no ha desarrollado todo su control motor, ¿sí? Entonces, decimos que el desarrollo implica mucho más que la maduración de los reflejos dentro del sistema nervioso central. Es un proceso complejo, con nuevos comportamientos y habilidades que surgen de la interacción del niño, que estamos hablando de un sistema nervioso y un sistema musculoesquelético y el entorno. Esto es lo que yo les planteaba recién de las teorías que existen, de quienes sostienen
que la evolución, el desarrollo del niño tiene que ver con la maduración de los reflejos, otros que hablan de la mielinización de sistemas más superiores, es la teoría jerárquica, y lo que más estamos de acuerdo me parece que es combinar que los reflejos generan cierto tipo de movimientos, están presentes, son necesarios, la mielinización existe y sobre todo el entorno, la relación que tiene la experiencia del niño con el medio ambiente es fundamental para que esta mielinización sea posible, ¿sí? Estamos hablando de un sistema nervioso normal, de un desarrollo normal, de un entorno normal y de una persona, de un niño que no necesita ningún tratamiento específico, que no ha tenido una lesión, ¿sí? Para que esto se produzca. Ya cuando hablamos de patología o de desarrollo atípico, el comportamiento no va a ser igual, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo atípico. Bien. Entonces, insisto en la ley de Hessel del desarrollo, habíamos dicho que era cefalocaudal, es decir, desde la cabeza a los pies, y próximo distal. Sobre todo en las extremidades va el desarrollo desde las escápulas a las manos, desde la pelvis a los pies. Y es ley para nosotros porque necesitamos entender que una articulación distal puede estar sufriendo un pie equino, consecuencia de algo que no ha sucedido arriba. Y acá me faltó poner algo que es muy importante y que es secuencial, que también los movimientos se dan en secuencia y tienen que respetar ciertos componentes de movimiento, que es algo de lo que quiero hablar enseguida también. Muchos años después de recibido, entendí esto, pero como 10 años después de recibido, entendí lo de los componentes de movimiento y fue para mí una puerta grandísima que se abrió, porque hasta ese momento trabajaba y trabajaba medio por inercia, no sabía bien cómo era la cosa, hasta que descubrí esto de los componentes del movimiento. ¿Cómo se da? Esto se basa en la teoría de control motor. Los componentes de movimiento, el primer componente de movimiento que aparece en el niño, estamos hablando de movimientos activos, ¿sí? Donde el niño lo realiza voluntariamente, lo controla y lo puede realizar con libertad, ¿sí? El primer componente que aparece es la extensión, es un movimiento que se da de forma innata cuando el bebé nace y gracias a reacciones que tenemos, reacciones de enderezamientos laberínticas, ópticas y cervicales. Es el primer componente que aparece y es necesario que aparezca este movimiento porque es vital para que el chico pueda liberar vías aéreas, pueda enderezar, sobre todo eso, ¿no? Vías aéreas, liberar el canal de deglución. El segundo componente de movimiento que aparece es la flexión y aparece activamente a los 3 meses, ¿sí? Sobre todo en el cuello. Es el primer componente activo, el segundo, perdón, que aparece activo en el cuello y se da a los 3 meses. Entonces, si todos nos ponemos a practicar, pongan su cabeza derechita y háganla para atrás, ¿sí? Se van a dar cuenta que cuando estiran el cuello, se estiran los músculos flexores del cuello, ¿sí? Gracias a ese estiramiento
que están haciendo ustedes de los músculos flexores, por ley, por teoría de Sherrington, de usos neuromusculares, de un montón de neurofisiología, un músculo que es estirado tiende a contraerse, ¿sí? Entonces, gracias a este estiramiento, estos componentes se dan en todo el cuerpo, ¿no? Y es así la secuencia. Primero la extensión, después la flexión. Gracias a este control que tengo en el plano de movimiento, este plano se llama sagital, ¿sí? El tercer componente de movimiento que aparece es la posibilidad de activar un músculo flexor y extensor del mismo lado, porque ya pasó por estas dos secuencias anteriores, de extensión y de flexión, ¿sí? Entonces, el tercer componente que puedo controlar es la flexión lateral, ¿sí? Entonces, puedo contraer un flexor y un extensor del mismo lado para hacer la flexión lateral. Insisto, para yo lograr la flexión lateral, tengo que haber pasado por el control del extensor primero y del flexor después. No puedo pretender que una persona llegue a la flexión lateral si no he pasado por los dos componentes anteriores. Y el cuarto componente, y mucho más difícil, la flexión lateral se da el quinto mes, ¿sí?, de desarrollo, cuando el bebé empieza a pivotear, ¿sí? Pero vamos a ver que lo pongo dormido mirando al norte y aparece mirando al sur. Los padres me dicen, che, lo puse así y ahora apareció así. Y sí, empezó a pivotear y justo se da el quinto mes. Y el cuarto componente de movimiento que aparece es la capacidad de activar un flexor y el extensor del lado contrario para hacer la rotación. ¿Sí? Y esto más o menos aparece al séptimo mes. Vuelvo a lo mismo. Si yo no logré la extensión, si no logré la flexión consecuente, si no logré controlar la flexión lateral gracias a que los dos anteriores están, nunca voy a lograr la rotación. Entonces, yo me mataba tratando de que un niño logre la rotación del brazo, pero resulta que tenía un brazo trabado en extensión o trabado en flexión y no podía sacar los otros componentes del movimiento. Por eso le digo, me tomó años entender que si no respetaba esta secuencia de componentes de movimiento, nunca iba a lograr un movimiento elegante que tenía dirección espiral y diagonal. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Lo que yo entendí que me pareció muy importante que dijiste fue que a nosotros nos sirve para ordenar los objetivos a la hora de plantear el tratamiento, porque como objetivos a corto plazo podemos decir que respetar esta secuencia es ordenarnos también nosotros para decir tenemos que respetar el objetivo del componente flexor para seguir en la actividad. ¿Sí? ¿Era? ¿Más o menos? Sí, perfecto. Bien. Vamos a hablar un poquito de planos, porque después ustedes mismos me van a saber decir en qué plano o no se mueve o se deja de mover un niño, y es muy importante que cuando vean los videos puedan analizar tanto los componentes de movimiento como los planos, ¿sí? Plano sagital muevo en flexión y extensión, hacia adelante y hacia atrás. Es decir, yo un niño, por ejemplo, que va a buscar la pelotita, está sentado con las piernas abiertas y va a buscar la pelota hacia adelante y la trae hacia acá, se está moviendo en un plano sagital, ¿sí? Es lo que vemos acá. Ahí están los dos primeros componentes del movimiento, de la flexión y de la extensión, ¿sí? Un niño que está sentado y va a buscar una pelota hacia el costado, ¿sí?, se está moviendo en un plano frontal.
Pero para poder moverse en el plano frontal, como les decía recién, tiene que haber sabido controlar el plano sagital. ¿Sí? O sea que, como decía Fede, necesitamos plantearnos en el tratamiento que el niño primero controle el plano sagital para de ir a buscar el plano frontal. ¿Sí? Y por último, el plano transverso. El niño se gira atrás para ir a buscar la pelotita y traerla hacia acá. Y ya cuando se giró y fue a buscar la pelotita o se giró para gatear, decís, chao, este chico está girado, no tiene nada. Y ya puede hacer la rotación, ya puede disociar cadera, va a poder hacer de todo. Eso vamos a hablar enseguida, el desarrollo atípico, cómo este plano está tan impedido cuando hay bloqueos de la pelvis o bloqueos de la toxofilia. El desarrollo típico, o también llamado desarrollo normal, así entre comillas, porque ya hace mucho que no se dice normal, porque no hay nada, no hay una regla estricta de normalidad. Dentro de lo normal hay mucha variabilidad en todos los aspectos. Es el desarrollo esperado. Sabemos que debe ocurrir en plazos conocidos. ¿Sí? Es lo que es el estándar, digamos. Sabemos que el chico levanta la cabeza en determinado momento y más o menos siguen estos... Bueno, los logros sensoriomotores que tiene una persona y las características fundamentales que sean universales. Eso es la característica del desarrollo típico. Son alcanzados por todos los niños independientemente de su raza, ubicación geográfica y cultura. Bien, como les dije, no vamos a trabajar mes a mes, sino vamos a ir hablando de algunas características normales y después vamos a plantear características atípicas o anormales. ¿Mm? Por ejemplo, si vos ves esta foto, de ahí nomás te sale el reflejo tónico cervical asimétrico, y es muy importante entender que este reflejo se activa cuando los músculos extensores del cuello trabajan, ¿sí? Y es claro para nosotros que los músculos flexores todavía no empezaron a trabajar. Entonces, cuando yo veo un bebé con estas características, me da a pensar que el primer componente de movimiento, el extensor, está muy activo, pero el segundo todavía no se activó. Por eso las escápulas están muy elevadas, ¿sí? Y genera a nivel de los miembros superiores estas reacciones. ¿Sí? El bebé en boca abajo, en esta edad, por eso no quiero hablar de meses, porque hablábamos de variabilidad, que este enderezamiento de cabeza lo puede hacer un chico de recién nacido, un chico de un mes o de 2 meses, y está bien, porque depende de la cantidad de veces que la mamá lo ponga, y qué sé yo. Pero lo que quiero mostrarles es que este enderezamiento, esta extensión que el chico tiene activa, ¿sí? Lo que está haciendo, más allá de generar aumento del campo visual y la liberación de las vías aéreas, está elongando la musculatura flexora del cuello, que es muy importante que esto suceda para que aparezca el segundo componente del movimiento. ¿Sí? Ahí vemos un poquito más. Ahora nos enfocamos solamente en lo que pasa en la cabeza. ¿Sí? Al tercer mes empiezan, gracias a esta elongación que el chico ha tenido en estos intentos de enderezamiento de la cabeza, los músculos flexores, que es lo que le decía recién, empiezan a activarse. Empieza a hacer fuerza
para no dejar caer la cabeza hacia atrás, y acá es donde el chico empieza a jugar en el plano sagital, ¿sí? Esta actividad flexora se hace más evidente cuando el chico busca la teta, cuando va a encajarse en el pezón, ¿sí? Y las fonos me van a querer decir ahora qué pasa cuando los flexores de cuello se activan en este mes. Hasta este momento, el bebé se ahogaba un poco, tomaba un poco de teta y necesitaba soltarse para respirar, pero gracias a que los flexores de cuello aparecieron, ¿qué pasó? Sí, escuchamos. ¿Qué pasó con los flexores de cuello? ¿Qué hicieron? A ver, la fono. La Betiana, la Lala. Bueno. No tiene escapatoria. La Ale, decilo vos. Betian, ¿estás por ahí? Sí, pero no puedo, ahí estoy. Hola, no podía desactivar el audio. Hola, Ay, qué sola que estoy en esta vida, me parece. Buen día, buen Buen día. Juan, hay mayor activación de los músculos supra e infraioideos, lo que permite ascenso y descenso de la mandíbula sin tener que separarse de la teta. ¿Vamos bien? Sí, vete, es lo que vos sabés. Sí, No te queríamos escuchar. Quería que vos nos cuentes lo que Exactamente, digo. Bueno, sí, ahí mejora muchísimo la coordinación de la succión, deglución, respiración y el posicionamiento de la lengua, que ya no está tan posterior y está un poco más adelante. Claro. Gracias a la flexión. Desciende la laringe, ¿no es cierto? Y entonces todo lo que dijiste se presta a que el bebé tenga mejor actividad de la deglución y de la respiración, de esa coordinación, respiración, deglución. ¿Así es? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, eso pasa al tercer mes. O sea que es muy importante que aparezca esta actividad en este mes, o sobre todo en los flexores del cuello. ¿Qué pasa si no aparece? Tenemos un problema, Houston. Vamos a hablar de lo que es el desarrollo atípico. Su atipicidad no lo hace anormal, sino diferente, con otro ritmo por lo general, pero alcanzando los hitos algunas veces de manera más tardía a los niños de su edad, pero sin estar acompañado de ninguna otra irregularidad. Este es el desarrollo atípico, es el nene que tiene algo, pero no es el completito, digamos, que no está, tiene algo, es un gris, ¿sí? Pero no es el desarrollo anormal. Lo esperable. O no normal, ¿sí? Este es el que me gustaría que lo vea porque tiene algo, no sé. Y el chico que ya viene con trastornos anormales, porque ha tenido una secuela o porque ya viene con, sale de los parámetros esperados, ya se pasó de 2 o 3 meses de lo esperado del enderezamiento encefálico, de que aparezcan los músculos, o ya presenta impedimentos primarios graves, secuelados, con alteración de tono o cosas que ya nos indican, son indicadores de que hay una patología central. ¿Sí? Esto es desarrollo anormal, ya estamos hablando de patología. Pero el desarrollo atípico es este mini, que tiene algo que está retrasadito, pero que no sabemos qué es. Y acá es donde vamos a hablar de 4 bloqueos. El primer bloqueo es el bloqueo cervical y es donde persiste esta hiperextensión de cuello
Pasan los 3 meses, pasan los 4 meses, los músculos flexores del cuello no aparecen y toda esta situación se vuelve cada vez peor. La extensión de cuello tiende a ser asimétrica. El bebé tiende a llevar la cabecita hacia un costado. ¿Sí? Siempre la extensión tiene una evolución asimétrica. El componente de flexión de cabeza y cuello no se desarrolla, el niño no puede llevar su cabeza a la línea media, aumenta considerablemente la lordosis cervical y en decúbito prono se hace una elevación de cabeza a expensas de la hiperextensión. En boca abajo, esto de la hiperextensión, el cuello está muy estirado y girado. No es un enderezamiento uniforme, ¿sí? Un enderezamiento armónico. ¿Sí? Hay una hiperextensión de cuello. ¿Sí? Y todo esto que Betiana nos contó recién de la deglución se trastorna, ¿sí? Sigue en mal funcionamiento y los bebés muchas veces comen por rebasamiento. Este es un chico que tuvo un kernicterus, ¿sí? Y es una evaluación de 4 o 5 meses. Donde la extensión se hace cada vez más grave, ¿sí? Ha tenido una evolución muy desfavorable, ¿sí? Con movimientos anormales ya desde la neo, ya venía con movimientos atípicos anormales. Bueno, pero sobre todo quería que le presten atención a la cabeza, cómo él no puede salir de esa extensión, ¿sí? Y cómo esa extensión a nivel del desarrollo cefalocaudal genera muchas asimetrías y caos, ¿sí? Es una palabra, caos a nivel general. En el desarrollo motor normal, nosotros podemos ver que un cuello que se endereza con armonía, con actividad de los flexores, va a poder generar a nivel del resto del cuerpo la aparición de otros componentes de movimiento como es la rotación y la inclinación lateral. En el desarrollo atípico o anormal, la hiperextensión del cuello va a generar una hiperextensión a nivel del resto del cuerpo y este bloqueo cervical no va a permitir que el resto de los músculos flexores aparezcan. El chico no puede controlar el plano sagital y por ende no genera el segundo componente de movimiento. O sea, cuando yo me voy a plantear el tratamiento, voy a ir a pensar en activar los flexores, ¿sí? El primer componente está muy fuerte. No es un niño que yo lo vaya a poner boca abajo. Yo planteé, le diga a la mamá, bueno, ahora vamos a la casa, vamos a trabajar en el boca abajo. Y voy a buscar qué recurso le doy para que este chico tenga un estímulo propioceptivo, flexor, que me active los flexores del cuerpo. Juancito, una acotación. Es importante por ahí en este momento cuando está hablando de los bloqueos, una de las cosas más complejas por ahí como terapeuta es de identificar dónde está el bloqueo. Porque es donde uno se tiene que empezar a trabajar. Fíjense que ahí en ese video había un bloqueo a nivel cervical y por mecanismos de irradiación generaba una extensión caudal a lo largo de todo el cuerpo y se veía una columna toda en extensión. Y uno
puede malinterpretar, si no observa bien dónde está el bloqueo, dónde está la primera llave, el primer nudo a desatar, te puedes poner a trabajar sobre el tronco o te puedes poner a trabajar sobre la cadera, y sin embargo, el punto donde había que empezar a aplicarlo era donde estaba el bloqueo, que era cervical. Muy bien, buenísimo. Bien, esto es lo que le decía, que este chico también tiene una hiperextensión cervical, un bloqueo a nivel cervical, entonces por ahí le doy un estímulo propioceptivo, ¿sí?, a nivel del tronco, como este rodillo, que me va a ayudar a que active los flexores del tronco, que a su vez van a darle un estímulo o una base para que los flexores del cuello también se puedan activar. Bien. Este chico se va con este recurso a su casa, con esta idea, con la mamá que se fabricó este rollo, que es un caño de PVC, un caño de cloaca, forrado con una toalla. Entonces, se va a ir a trabajar en esto, ¿sí? No ponerlo boca abajo en la cama, que sigue aumentando la extensión, sino trabajar en alguna actividad funcional que el chico juegue, pero con este estímulo propioceptivo flexor. No es que lo vamos a poner boca abajo por ponerlo nada más. Necesitamos algo que le dé la flexión. Bien, eso era lo que respecta a la cabeza. Vamos a hablar un poquito de los miembros superiores. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo de la cabeza, de que pueda ayudar, que pueda colaborar, que pueda sumar? Yo pensaba cuando veía el video de la molestia a nivel emocional que sufre el bebé en estos patrones de movimiento y todas las consecuencias que eso trae a nivel de la respiración, del posible reflujo por estar todo el tiempo en esta posición, de las compensaciones que hace para cumplir las funciones básicas, para mirar, para jugar, para comer. Entonces, a veces el motivo de consulta es que es un niño súper irritable, que cuesta mucho calmarlo, y pienso en esto, en que tiene que ver con todo lo que le genera estas posturas compensatorias. Sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Se pudo observar aparte muy bien en el video, ¿no? Esto que dice Betiana, de esta incomodidad, de esta irritabilidad que debe ser constante también en el niño también, y que genera a nivel de la madre y de toda la familia una experiencia no exitosa constantemente, ¿no? Aparte, otra cosa que pensaba también, como terapeuta, por ahí es difícil encontrar el equilibrio en la sesión, porque nosotros siempre mantenemos la postura de que el bebé tiene que disfrutar, el niño tiene que disfrutar para que se pueda producir el aprendizaje. Muchas veces no sucede eso, porque o nos lloran, o como decía Betiana, esta información externa, este input sensorial también externo, para generar una flexión, como estaba estimulando Juan con el posicionamiento de sus manos, generaba un displacer. Y hay un punto de equilibrio que es muy delgado entre, digamos, que él pueda interpretar de manera gustosa esa información, hasta dónde llegar como terapeuta para no pasarnos para el otro lado, ¿sí? Para que este momento de información que se esté dando no genere un cuadro de tensión para el niño, ni de displacer, porque también está comprobado de que suprime el aprendizaje. O sea, esta información neurológica que llega a su cerebro es distorsionada. No la podemos modular, la alteramos y no produciría un aprendizaje. Entonces, por ahí este estímulo, soltar, liberarlo, que él pueda volver a regularse y organizarse, es una de las estrategias terapéuticas a nivel kinésico de cualquiera, muy importante.
Bien. Hola Joaquín, buenos días. Bueno, Juan ya ha respondido un poco tu pregunta, pero me gustaría, Juan, que compartieras tu respuesta. Joaquín pregunta si los trastornos visuales, la retinopatía, el nixtagmus, etcétera, son causas de ese bloqueo cervical o pueden ser causas también de un bloqueo cervical. Sí, no necesariamente. Muchas veces los trastornos visuales generan una acomodación cervical. Hemos tenido chicos con problemas visuales que generan ¿verdad? esta acomodación, este posicionamiento atípico que se resuelve resolviendo el tema cervical, pero no necesariamente son causantes de bloqueo. El causante de bloqueo cervical principal es la encefalopatía. La mayoría es el bloqueo más grave que hay, porque el causante es la hipoxia severa. Generalmente se dan en chicos que han tenido daño cerebral importante, que ya se hace evidente en un bebé tan pequeño, ¿sí? Cuando ya el daño se hace manifiesto antes de los 3 meses, porque el daño es grave. Bueno, está bueno lo de la cabeza. Vamos a pasar con los bracillos. No sé si está Marilú para contarnos algo de su experiencia, pero no sé si está conectada en este momento para aportarnos algo, sino bueno, dejamos también por ahí esto pendiente para que en algún momento nos cuente. Hola, buen día. Ahí estaba leyendo la pregunta y dije, bueno, por ahí está bueno hacer unas aclaraciones. ¿Cómo andan? Bien, bien. Qué linda la charla de los chicos, está muy buenas las participaciones. Bueno, respecto a lo que dice, a lo que pregunta Joaquín. Sí. Hay algunas posiciones de bloqueo que se van a alcanzar para poder aumentar la agudeza visual y poder sostener y mantener una fijación estable, sobre todo dentro del nixtagmus. No así con la retinopatía, porque la retinopatía no alcanza a estar en el estadio más grave de producir ceguera, o por ahí lo máximo que puede producir es una baja visión si no está bien abordada. Por suerte ahora tiene un abordaje mucho mejor, es mucho más preventivo lo que están haciendo a partir del trabajo de las NEO, entonces no se alcanza a tener una postura tan mala a nivel cervical, pero los nixtagmus a veces sí. A veces, si no tienen un entrenamiento correcto, pueden llegar a alcanzar posicionamiento cefálico que no es del todo bueno. Por eso se tiende a trabajar en un plano de 45 grados a partir de atriles, para que ellos traten de hacer bloqueos a partir del ¿cómo se dice? Del control de los movimientos oculares, intentando que el bebé disocie del movimiento cefálico. Entonces, con eso vamos a tratar de que los posicionamientos de bloqueo sean a partir del control de los movimientos oculares hacia alguno de los laterales o hacia el campo superior o inferior, tratando de que su cabecita esté lo más quieta posible para justamente no tener estos vicios, no sé si está bien el término, pero de tener estas complicaciones a nivel cefálico. Es por eso que generalmente, como decía Fede y Juan al principio, el trabajo en equipo a partir de estar juntos con el kinesiólogo, trabajando en casos por el estilo, colaboran un montón. Trabajar con kine y con TO, por lo menos a nivel de terapia visual, ayuda un montón. Así es. Muy bien. Es así, muy bien. Gracias, Marilú. Gracias, María Lourdes. Bueno, seguimos con los miembros superiores. Esta conjunción de las manitos en la línea media es a lo que todos
aspiramos con un bebé, queremos que llegue a esto. Para llegar a esto, el bebé tiene que haber cumplido con ciertos requisitos. Tiene que haber un descenso escapular, tiene que haber superado esto de llegar con la cabeza a la línea media, y para eso, como ya les había dicho, tiene que haber cumplido con el requerimiento de controlar el plano sagital, primero el componente extensor y flexor del cuello. Eso va a hacer que las escápulas se liberen,